Y nosotros tenemos un tiempo que comenzamos a estudiar la doctrina del Espíritu Santo y hemos visto hasta ahora la primera parte de nuestros estudios y nos encontramos en la segunda, que es la más amplia. Nosotros vimos lo referente a la persona del Espíritu Santo y vimos en esa categoría dos cosas. Vimos que el Espíritu Santo es una persona y estudiamos también que el Espíritu Santo es Dios. Y habiendo visto la persona del Espíritu, pasamos a contemplar su obra, que es la dimensión de la que más se habla en las Escrituras con respecto al Espíritu. Y al hablar de su obra, nosotros hemos visto hasta ahora algunas cosas que tienen que ver con obras universales del Espíritu. Por eso vimos la obra del Espíritu en medio de la creación. Y luego vimos la obra del Espíritu en las Escrituras. O sea que el Espíritu hace obras universales y hace obras individuales. Hemos estado viendo esas obras universales y hemos estado concentrándonos en el Antiguo Testamento. Y hoy quisiéramos abundar un poco más en cuanto a esa obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, para entonces luego pasar, si Dios lo permite, a partir de la semana próxima, a la enseñanza ya en el Nuevo Testamento y más específicamente a ver la relación entre Cristo y el Espíritu a partir de la próxima semana. Pero lo que hemos visto hasta ahora, que es esa obra universal, no es todo lo que el Espíritu ha hecho en el Antiguo Testamento. No es todo lo que Él hace. Los teólogos han dividido la obra del Espíritu básicamente en tres categorías. Ahí está esa categoría cosmológica, que tiene que ver con la universalidad de su obra, su creación, su obra en la providencia. Entonces su obra aún en la revelación, el hecho de que Dios ha hablado. Esta es su obra cosmológica, su obra en el mundo completo. Puede ser que el hombre no esté consciente de esa realidad, pero el hombre le debe la vida al Espíritu Santo. Y mucha gente no lo sabe. Y a veces nosotros mismos no estamos conscientes de esto. De hecho, continuamos viviendo por la obra de preservación del Espíritu Santo. Esa es su obra cosmológica. Y en cuanto a eso yo no voy a estar abundando en la noche de hoy porque ya hemos hablado de esa obra del Espíritu en la creación y en la providencia. Pero hay dos facetas más de la obra del Espíritu que a mí me gustaría introducirles. Y es, por un lado, lo que es la obra comunitaria del Espíritu y la obra individual del Espíritu. La obra comunitaria es la que hace en el pueblo de Dios. Algunos lo llaman, en su obra en el Antiguo Testamento, su obra teocrática, porque fue la obra que Él hizo en el pueblo de Israel en el Antiguo Pacto. Pero nosotros vemos también una contrapartida a esa obra en el Nuevo Testamento por la obra que el Espíritu hace en referencia a la Iglesia. Y esa obra individual. El Espíritu también hizo una obra individual en los individuos, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto. Una obra trascendental, una obra esencial. Por eso yo quiero que ustedes tengan esta información. Este sería uno de los propósitos principales de este sermón. Tiene un propósito informativo, educativo. Necesitamos conocer las respuestas a algunas interrogantes con respecto al Espíritu Santo para luego dedicarnos con mayor tranquilidad a estudiar el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿moraba el Espíritu de Dios en los creyentes del Antiguo Testamento como mora en los creyentes del Nuevo Pacto? ¿Es la obra totalmente diferente? ¿Es la obra similar? ¿Es la obra idéntica? Si es diferente, ¿en qué es diferente? Otra pregunta que se levanta es, ¿fueron los creyentes del Antiguo Testamento regenerados? ¿Hubo una obra de dar vida nueva del Espíritu de Dios al corazón de un hombre muerto para traerle a la vida y poder tener fe y comunión con Dios? Estas son preguntas también que se levantan y que necesitamos responder. ¿Cuál es la obra
corporativa cuál es la obra individual del Espíritu de Dios. De manera más específicamente en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Y hermanos, nosotros tenemos que estar conscientes de que ciertamente hay dificultades. Nosotros estudiamos teología, pero la Biblia no fue escrita como un tomo de teología. La Biblia no tiene un capítulo para decirnos todo lo referente al Espíritu. La Biblia no tiene un libro solamente dedicado a respondernos lo que es la obra del Espíritu Santo. No, somos nosotros que tenemos que organizar la revelación que en el paso de cientos de años Dios fue dando al hombre para que le conozca. Nosotros la organizamos, nosotros la clasificamos, pero es una clasificación que ha ido madurando con el tiempo. Nosotros por eso cosechamos frutos de lo que hombres en el pasado han estudiado, y no podemos pretender que nosotros dominamos todos los detalles y que estudiaremos a la perfección todas las doctrinas escriturales. Otros cosecharán también para el futuro y seguirán sembrando en el estudio de la verdad sistemática de Dios. Hay progresión. Por eso es de esperar que en el Antiguo Testamento va a haber información que no va a estar del todo tan clara. Pero no quiere decir eso que no había allí información ni conocimiento de ciertas verdades. O no quiere decir eso tampoco que no hubiera realidades que los santos del Antiguo no conocían, pero que existían. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad, donde realmente se habla y se expresa y se abunda en el conocimiento de la Trinidad, y particularmente de la obra del Espíritu. Eso es en el Nuevo Testamento. ¿Quiere decir eso que la Trinidad no existía en el Antiguo? Obviamente, si creemos en la Trinidad en el Nuevo, sabemos que es una Trinidad eterna, es una Trinidad inmutable, y por lo tanto existía así en el Antiguo, aunque no se revelara con toda la claridad que nosotros quisiéramos. Del mismo modo, cuando estudiamos la doctrina del Espíritu Santo, no debemos pretender esperar que las informaciones que se dan allí en las páginas de esos libros históricos y de esos libros poéticos y proféticos van a estar nítidamente registrados para que no haya duda ni confusión hoy en el siglo XXI. No somos nosotros que tenemos que fajarnos a indagar aquí un poco allá y buscar respuestas a interrogantes y preguntas. Sí las hay, porque habrá interrogantes a los que no encontraremos plena satisfacción. Y seguimos siendo, por lo tanto, estudiosos de doctrinas hasta que nos muramos. Estudiosos de las doctrinas reveladas por Dios. Es un libro que Dios fue revelando poco a poco. Y ahora hay que estudiarlo, organizarlo, seguir creciendo en la organización de estas doctrinas. Hermanos, yo creo que esto es básico, que ustedes entendieran estas cosas, para nosotros poder realmente tener unas expectativas realistas de nuestro estudio de la doctrina del Espíritu en el Antiguo Testamento, porque podría ser frustrante. Si yo quisiera ver más claras las cosas en el Antiguo Testamento, pero no es así, no es así. Veamos entonces algo con respecto a la obra comunitaria del Espíritu en el Antiguo Testamento. O sea, me refiero a la obra que el Espíritu hizo en el pueblo de Israel. El énfasis no es tanto los individuos como la obra de Dios en medio de la comunidad, el pueblo del pacto. ¿Qué hizo Dios en ese pueblo? Nosotros, como les decía, conocemos más la obra en ese sentido del Espíritu con la iglesia, porque no somos parte de la iglesia y en el Nuevo Testamento hay mayor información. Somos bautizados en el Espíritu al momento de nuestra conversión y venimos a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El Espíritu también nos capacita con sus dones para beneficio de ¿qué? De la comunidad. No son dones para nosotros gastar en nosotros mismos. O sea, de que yo tengo el don de fe, yo solamente oro por mí. Entonces, el don de fe pues debemos compartirlo con los demás. El que tenga don es para el beneficio de la iglesia. Así obraba el Espíritu de Dios. Hemos visto también que el Espíritu Santo es quien llama a algunos para el ministerio. Lo vimos eso cuando estudiábamos la personalidad y la deidad del Espíritu. De manera que vemos ese cuidado del Espíritu de Dios proveyendo a la iglesia de pastores. En el caso de Pablo, aún de misionero para ir a otros lugares.
para que el reino de Dios progresara, avanzara y creciera en el mundo. El Espíritu Santo está detrás de estas cosas. Pero cuando leemos Hechos capítulo 20, versículo 28, vemos allí que el Espíritu Santo es el que ha puesto obispos en las iglesias. El Espíritu Santo da eso, de manera que su obra corporativa incluye el hecho de que Él provee pastores. Por eso es que nosotros debemos rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Y qué hace Dios? Responde con su Espíritu, estableciendo pastores en las iglesias. Por eso nosotros tenemos que estar agradecidos de Dios, de que nos da siervos. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros tenemos que seguir rogando al Señor. Tenemos que seguir rogando al Señor que siga levantando gente, levantando hombres. Queremos ver hombres conforme al corazón de Dios. Debemos anhelar que se levanten más hombres con las características del Espíritu de Dios que Él obra a través de su salvación, regeneración, santificación, pero dispuestos a proclamar a Jesucristo para que la salvación llegue a pecadores perdidos, para que la edificación llegue al pueblo de Dios a quien Cristo compró con su sangre. Debemos tener eso en el corazón y rogar a que el Espíritu de Dios esté activo, obrando en esta comunidad y en otras comunidades también. Esto tiene trascendencia. Su obra en comunidad tiene una trascendencia para nosotros también, hermanos. Ahora, esta obra comunitaria fue primero una realidad en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. Primero fue realidad en el Antiguo. Si Dios, si ustedes recuerdan, instruye a Moisés a que coloque a algunos hombres como ancianos. Dice, búscate 70 hombres que te ayuden. La labor que tú tienes por delante, Moisés, es demasiado grande. Búscate hombres sabios que te ayuden con esta labor, para que compartan la carga que tú tienes sobre tus hombros. Y dice Números, versículo 17 del capítulo 11, entonces descenderé y hablaré contigo allí, y tomaré del Espíritu que está sobre ti, y lo pondré sobre ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, para que no la lleves tú solo. La Biblia Reina Valera tiene la palabra Espíritu allí en minúscula, pero la Biblia de las Américas la tiene en mayúscula. Está haciendo una referencia que en Moisés estaba el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu estaba haciendo una obra a favor del pueblo. Moisés como líder para poder dirigir a ese pueblo tan numeroso. Y ahora está diciendo, yo voy a tomar de ese Espíritu y lo voy a poner sobre estos otros hombres. Porque el pueblo necesita más personas para poder ministrar adecuadamente a esta multitud. Y ustedes buscan ahí mismo en Números 11, los versículos 25 y 26, dice allí, entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Ahí habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento, etcétera, etcétera. O sea que estas fueron funciones endosadas por el Espíritu para beneficio del pueblo de Dios, no para engrandecimiento personal. O sea que el Espíritu obra para el beneficio de la comunidad. El Espíritu tuvo un rol prominente en el liderazgo de Israel, y esto lo podemos ver en los jueces. Vemos que el Espíritu de Dios vino sobre Otoniel en Jueces capítulo 3, sobre Gedeón, Jueces capítulo 6, sobre Jefté en Jueces capítulo 11, y sobre Sansón en Jueces capítulo 14 y capítulo 15. Sabemos lo que pasó luego con Sansón, cuando por causa de su pecado dice que el Espíritu lo dejó y él no se había dado cuenta. Era una capacitación del Espíritu para el beneficio del pueblo de Dios. Y estos jueces liberaban al pueblo de la opresión extranjera que llegaba a ellos por causa del pecado y la impenitencia en la que vivían. Cuando se arrepentían, Dios les enviaba a estos jueces y eran liberados. ¿Y quién estaba allí detrás de esa obra? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios venía y actuaba a favor del pueblo. En los días de los reyes también el Espíritu estuvo en operación. Y por eso podemos ver
cómo el Espíritu también descendía sobre Saúl. Y uno puede decir, wow, este hombre que hizo tantas cosas que ha llevado a las personas a cuestionarse, ¿y de dónde salió este hombre que Dios lo coloca rey de su pueblo? Que llega hasta hablar incluso con una divina. Bueno, pero al principio el Espíritu le capacitó para llevar a cabo esta obra de dirigir al pueblo. Y por eso dice que el Espíritu vino sobre él, y eso aparece en 1 de Samuel 10, en 1 de Samuel capítulo 11. Pero trágicamente el Espíritu se aparta de él, 1 de Samuel 16, 13. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo desciende sobre David y se aparta de Saúl para venir a dar esa capacitación de liderazgo en esa obra comunitaria del Espíritu. Y noten el énfasis, vino sobre David, vino sobre David. Nosotros nos encontramos en el libro de los Salmos con el Salmo 51 y una expresión que ha levantado cuestionamientos cuando en el versículo 11 David, confesando su pecado, él pide a Dios algo en referencia al Espíritu. Y él dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué está diciendo David aquí? ¿Está David recordando lo que Dios había hecho con Saúl, de que había retirado su espíritu y lo había dejado ya solo a sus propias expensas y sufrió la consecuencia por eso? ¿Está David temiendo que a él le pase lo mismo por causa de su pecado con Betsabé? Y está por eso diciendo, Señor, no quites tu espíritu como lo quitaste de Saúl. Y los teólogos se ponen a estudiar esta declaración y dicen, ¿está David haciendo referencia meramente al espíritu como el espíritu teocrático que ayuda a gobernar independientemente de la salvación? ¿O está incluyendo aquí David un concepto salvífico? No quite ni retire tu espíritu para yo no perder mi salvación. ¿A qué está refiriéndose David? Y los estudiosos no están de acuerdo en este punto. Personas como Calvino o Spurgeon han comentado temor de parte de David, han reflejado que hay temor de parte de David en realmente ser rechazado por Dios. Por eso incluso él dice, no me eches de delante de ti. No me votes, por así decirlo. Yo quiero seguir en relación contigo. Perdóname mi pecado. Hay cierto temor en David. Creo que es Matthew Henry también, que propone este punto de vista. Otros, lo que dicen, no. David no está teniendo temor de perder la salvación. Por eso solamente dice, vuélveme el gozo de mi salvación. Yo tengo la salvación, pero vuélveme el gozo de la salvación. Este es uno de los pasajes en donde yo no tengo una conclusión a ciencia cierta del punto. ¿Por qué? Por lo que yo les decía al principio. La revelación que Dios había dado a estos hombres hasta este punto no era necesariamente la revelación que nosotros hoy tenemos. La información que hoy nosotros tenemos nos dice claramente que la salvación no se pierde. Que Cristo dijo que nadie puede arrebatar las ovejas de las manos del Señor. Por lo tanto, la salvación no se pierde. Si Dios ha iniciado una obra en el corazón de un hombre, la terminará. Filipenses 1:6. Tenemos esa información. David no tenía esa información. David no tenía esa información. Y él está respondiendo conforme a la luz que él tenía. Y él está viendo la posibilidad de que él venga a ser un rechazado de Dios. Y está por eso pidiendo de esta forma. De manera que yo no soy dogmático en la implicación de esta frase de David. Por eso tampoco digo que es un texto clave
para nosotros poder responder la pregunta si el Espíritu de Dios moraba o no en los creyentes del Antiguo Testamento. Ya hablaremos en un momento acerca de esto. Pero el punto es que había una relación directa entre el Espíritu Santo y el liderazgo del pueblo de Israel. Es interesante, y el hermano Aldrich en la lectura inicial que él hizo en Isaías capítulo 11 menciona una de las profecías en la que Isaías dice que cuando viniera ese Mesías el Espíritu de Dios iba a estar en él. Él iba a ser ungido con el Espíritu de Dios. Y hay otros pasajes que también lo profetizaban en el Antiguo Testamento, donde nosotros vemos que vendría uno que tendría el liderazgo perfecto, sería el rey perfecto, y sería alguien que estaría con una relación perfecta con el Espíritu de Dios y sin medida. Sería el ungido de Dios, ungido con el mismo Espíritu Santo. Es interesante que cuando se profetiza la venida del Mesías, cuando viene este rey profetizado, también se relaciona con la obra del Espíritu Santo. Porque tiene una obra con respecto a la comunidad. Con respecto a la comunidad. En ese sentido, en esa obra comunitaria, no solamente actuaba en esos líderes, como Moisés, en los jueces, en los reyes, también nosotros vemos que el Espíritu actuaba en los profetas. Continuamente. Cuando Dios estaba dando un mensaje al pueblo, dice, y el Espíritu Santo, el Espíritu vino sobre Ezequiel. El Espíritu vino sobre, y ellos hablaban la palabra de Jehová. Hablaban la palabra de Jehová. Eso lo vimos cuando vimos la doctrina del Espíritu y las Escrituras. El Espíritu estaba en los profetas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Ellos hablaban del Señor. ¿Quién? Los que tenían el Espíritu que estaba en ellos. El Espíritu que estaba en ellos. Pero digamos algo también del rol del Espíritu Santo en la manifestación de la presencia de Dios al pueblo. La manifestación de la presencia de Dios al pueblo. En el Nuevo Testamento, nosotros tenemos establecido el hecho claro de que ahora nosotros, la comunidad del Nuevo Pacto, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Hermano, nosotros nos acostumbramos a verdades que son gloriosas. Porque pensemos, hermanos, el hecho de que somos templo del Espíritu Santo. Y lo leímos con una tranquilidad. Bueno, lo que nosotros somos hoy tuvo toda una preparación en el Antiguo Testamento. Es un tema interesante de estudiar. De hecho, esa intimidad de Dios con su pueblo es un tema de toda la Biblia. Porque nosotros comenzamos la Biblia y ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con Adán y Eva teniendo intimidad con Dios en el huerto del Edén. La pierden por causa del pecado. ¿Y ustedes saben cómo termina el libro de Apocalipsis? ¿Quién dice allí en el libro de Apocalipsis que es el templo de la Nueva Jerusalén? Dios mismo es su templo y el Cordero. O sea que Dios establece una relación con su pueblo que es sumamente estrecha y cercana, donde la presencia de Dios es el privilegio. Y hermanos, eso debe hacernos nosotros conscientes de que cuando nosotros nos reunimos ante la presencia de Dios, nosotros estamos ante nuestro privilegio. Es nuestro privilegio estar delante de Dios. Estamos delante de Dios de una manera corporativa. El Nuevo Testamento enseña que la iglesia como cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Además de que enseña de que nosotros como individuos somos templo del Espíritu de Dios. Primera Corintios 6 dice que la iglesia es templo. Primera Corintios 3. Y Primera Corintios 6 dice que el individuo es templo. Las dos cosas son verdad. Y donde esa presencia de Dios con nosotros, ese es nuestro privilegio. Nuestro privilegio. De cabo a rabo, la Biblia habla de esta verdad tan gloriosa. Lo que había en el Antiguo Testamento era sombra de esa realidad. Sombra de esas realidades. ¿Y tuvo algo que ver el Espíritu en eso? Sí, de manera interesante sí. ¿Dónde se manifestaba la presencia de Dios con el pueblo del Antiguo Pacto? En el tabernáculo y en el templo. En el tabernáculo y en el templo. ¿Y tuvo algo que ver con el tabernáculo el Espíritu Santo? Sí. Nos encontramos con que el Espíritu no solo descendía
para ayudar a Moisés y a los líderes a gobernar, a los jueces y a los reyes, ni a los profetas a hablar. El Espíritu dice que venía también sobre hombres, a quienes Él les capacitaba para poder construir el tabernáculo. Oigan qué interesante. Dice Dios que les capacitaba con sabiduría para ellos poder realizar esta obra. En Éxodo capítulo 31. Éxodo 31. Dice el versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedra para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. O sea, aquí me está diciendo, mira Moisés, búscate al que mejor sabe de confección de este tipo de cosas. No. Yo puse mi espíritu sobre ese para que lo haga. Fue una capacitación por el Espíritu de Dios. Una capacitación por el Espíritu de Dios, porque Dios era celoso de lo que allí iba a ocurrir. Y se iba a hacer exactamente conforme al modelo de Dios. Y se enfatiza una vez más en el capítulo 35, versículos 30 en adelante. El aporte de Besaleel se le atribuye al Espíritu de Dios. Y con el templo, primer libro de Crónicas, capítulo 28. Primer libro de Crónicas, capítulo 28. Dice el versículo 12, y no se ve en nuestra versión, dice asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. Pam, pam, pam. Dios está dando instrucciones, quiere que su obra se haga conforme al plano, al diseño. Un diseño que fue por Dios, un diseño originado por Dios para que las cosas se hagan como Él dice. La nueva versión internacional, en español, y la American Standard Version en inglés, que es para mí la versión que más se apega a los originales, es la que más trata de decir exactamente lo que dicen los originales. Dice allí que el modelo de todo lo que tú has tenido es por el Espíritu. Es la palabra ruah, Espíritu, que aparece allí. Ese modelo lo dio el mismo Espíritu de Dios. El Espíritu tiene que ver en esto. ¿Por qué? Allí se va a manifestar la presencia de Dios, ¿recuerdan? Se manifestó en el tabernáculo, la nube llenó, se manifestó en el templo. Ahora, ¿qué ocurre después? Ellos tienen que reconstruir el templo. Y una vez más vemos la obra del Espíritu de Dios. Ageo capítulo 2, versículo 5. Dios detrás, interesado detrás de la obra de su Espíritu, de la obra de construcción del templo por causa de la presencia de su Espíritu. Dice versículo 3 de Ageo capítulo 2. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Jonadab, sumo sacerdote, el gobernador y el sumo sacerdote, dice, esfuércense, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Reconstruyan el templo, mi espíritu estará con vosotros. Esfuércense. Una vez más, el espíritu detrás de la construcción del templo para la gloria de Dios. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, el gobernador, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella, etcétera, etcétera. ¿Ves lo que dice? No, esto no va a ser un asunto de ejército ni de fuerza.
sino de la manifestación del Espíritu de Dios. Hermanos, ustedes saben qué va a ser la diferencia en nuestra iglesia siempre. ¿Qué va a ser la diferencia de si aquí va a haber vida o no va a haber vida en nuestra congregación? Si habrá vida en nuestra familia, si habrá vida en nuestros diferentes lugares donde nos congregamos como pueblo de Dios, a orar, a buscar el rostro de Dios. La diferencia la hará la presencia del Espíritu de Dios. La presencia de Dios. Si Dios es sentido, si Dios es vivido, entonces el pecador temerá y el pecador buscará el rostro de Dios en oración para pedir perdón por sus pecados. Si la presencia de Dios está aquí, entonces el pecador tendrá una percepción de la eternidad y de las cosas con las que el hombre no debe jugar. Si la presencia de Dios está aquí, entonces nosotros buscaremos el rostro de Dios y nos arrepentiremos de nuestros pecados y cultivaremos una comunión íntima con el Dios Altísimo. La presencia de Dios hace la diferencia. Por eso Dios está tan interesado en eso desde el principio hasta el final de su sagrado libro. Hermanos, no nos acostumbremos nunca a que nosotros vengamos aquí a adorar y nosotros no sintamos ya cuando el Espíritu no esté aquí. Pidamos a Dios que nos haga sensibles para darnos cuenta. Señor, ayúdanos a darnos cuenta que desde que se vaya el Espíritu de aquí, cerremos esto. Que estemos aquí mientras el Espíritu esté aquí. Porque sin el Espíritu, hermanos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podremos hacer? El Espíritu desempeña un papel central en la manifestación de la presencia de Dios con su pueblo. Eso en cuanto a la obra en comunidad que hace el Espíritu de Dios. ¿Y qué de la obra individual? ¿Qué de la obra individual? Vemos nosotros al Espíritu de Dios obrando en los individuos, como nosotros los vemos en el Nuevo Testamento tan claramente definido. O sea, ¿cómo una persona llega a salvación? ¿Cómo una persona llega a salvación? Si tenemos que responder a esa pregunta, tenemos un montón de versículos en el Nuevo Testamento para responderla. Sabemos que es el Espíritu el que obra para dar fe, arrepentimiento, obra para regenerar y dar vida nueva. ¿Qué nosotros vemos en el Antiguo? Es más limitado. Es más limitado. Y ahí es donde yo veo que muchos han tratado de explicar lo que acontecía con el Espíritu en el Antiguo Testamento, olvidando lo que ya sabemos que Dios nos ha dicho en el Nuevo Testamento. ¿A qué me refiero? Me refiero al hecho de que la información que Dios nos da con respecto a la salvación y a la santificación en el Nuevo Testamento no tiene necesariamente que ser obviada para nosotros explicar la realidad del Espíritu en el Antiguo Testamento. Que nosotros no veamos tan nítidamente las cosas en el Antiguo Testamento no quiere decir que no había obra del Espíritu de Dios, exactamente, en muchos sentidos como lo vemos en el Nuevo. Pero pastor, hay versículos en el Nuevo Testamento que nos dicen que la obra del Espíritu iba a ser diferente. Sí. Entonces, pastor, ¿la obra del Espíritu en el Nuevo es diferente totalmente a la obra en el Antiguo? No. ¿Completamente diferente? No. ¿Algo diferente? Sí. ¿En qué sentido diferente? ¿En qué sentido similar? Y es aquí donde yo creo que la doctrina nos guarda, nos resguarda de caer en excesos, en equivocaciones. Nosotros tenemos información en el Nuevo Testamento que nos dice que el hombre es depravado y pecador, muerto en sus delitos y pecados. Cuando vamos al Antiguo Testamento, vamos a evaluar a los pecadores con otra información. Vamos a decir que no, que están vivos en el Antiguo Testamento, que en el Nuevo que están muertos nada más. No. Los pecadores del Antiguo también están muertos en sus delitos y pecados. ¿Y quién es el único que le puede dar vida? El Espíritu de Dios es el único que le puede dar vida. Y resucitarlo, Dios tiene que hacerlo. Nadie puede creer y poner su confianza en Jesucristo, en el caso de los creyentes del Antiguo, en la promesa del Cristo venidero. Nadie puede hacer eso si Dios no primero da vida al alma de un hombre que está muerto, porque el muerto nada siente y nada quiere.
O sea, que usamos información del Nuevo para poder explicar lo que está pasando allí en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se salvó Abraham? ¿O Abraham se salvó? Por la fe. ¿Pero y cómo fue esa fe? Por la obra del Espíritu de Dios. Por la obra del Espíritu de Dios. Y a eso es que me refiero. Por ejemplo, vayan conmigo a Hebreos 11 por un momento. Hebreos capítulo 11. ¿Qué nosotros tenemos aquí en este capítulo? Tenemos la obra que Dios hizo especialmente en algunos y que jamás va a volver a repetir, o tenemos aquí la obra que Dios hace en su pueblo. Bueno, pero solamente hay algunos individuos mencionados, no todos los personajes del Antiguo Testamento. Sí, es verdad. Sin embargo, al final, ¿cuál es la exhortación? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo por el cual el autor menciona a Enoc, Abraham, Noé, Jacob, Moisés, Sansón? ¿Por qué? Bueno, para llevarnos al capítulo 12, versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué es lo que está diciendo? La diferencia no la hizo Enoc, la diferencia no la hizo Abel, la diferencia no la hizo Moisés, la diferencia la hizo el Dios de ellos. Y lo que está diciendo, pongan los ojos en el mismo Jesús. Ellos tenían que mirar al Cristo venidero y nosotros tenemos que mirar al Cristo que ya murió. Pero dice, es por la fe. Por eso el capítulo comienza diciendo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, vivamos conforme a la convicción de lo que no se ve. Ellos vivieron así, vivamos nosotros también. No está aquí diciéndonos, no es una obra especial para alguna persona nada más. No, todos corramos la carrera cristiana. Todos corramos la carrera cristiana. La obra que hace el Espíritu de Dios hoy para que corramos la carrera cristiana fue la obra del Espíritu de Dios para que ellos hicieran todo lo que a su tiempo ellos tuvieron que hacer. ¿De dónde vino la fe de Abraham? Él creyó y le fue contado por justicia. El Espíritu de Dios. O sea, yo creo que nosotros tenemos información suficiente del Nuevo Testamento para llegar a esa conclusión. No se nos habla así en esos mismos términos en el Antiguo Testamento para hablar de Enoc. Nosotros no tenemos información así precisa. Cuando uno estudia la vida de Jacob, uno ve tantos detalles aquí y allá, que este hombre hizo y no hizo, que uno tiene que ver, ¿cuál fue el momento de la conversión? ¿Fue aquí? No, no fue allí. Y estar empezando es que fue el Espíritu de Dios estuvo obrando en su vida de diferentes maneras, hasta que conoció al Dios de sus padres. ¿Pero cómo lo conoció? ¿Por él mismo? No. También hubo una obra de regeneración. Ahora, algo de información había en el Antiguo Testamento. Que en Juan capítulo 3, nosotros nos encontramos al Señor hablando con Nicodemo. Y le dice a Nicodemo que él estaba supuesto a saber algunas cosas. En Juan capítulo 3, versículo 3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y le habla a Nicodemo de lo básico, el nuevo nacimiento. Nicodemo dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dijo si es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Y cómo puede hacerse esto? Nicodemo no sabía, y el Señor ¿qué le dice? Eres tú maestro de Israel y no sabes esto. En otras palabras, tú estás supuesto a saberlo. Nicodemo, con la información que tú tienes, tú estabas supuesto a saberlo. Pentecostés no ha llegado todavía. Y el Señor está diciendo, ¿cómo obra el Espíritu? Dando nuevo nacimiento.
dando nuevo nacimiento. ¿Regeneraba el Espíritu a los del Antiguo Testamento? Sí. Cristo lo dijo. Cristo lo dijo. Es una obra vital. Sin esa obra no conocen a Dios los hombres. No pueden ver las cosas del Espíritu de Dios. Eso es nacer del Espíritu. De manera que si vemos un creyente en el Antiguo, fue por una obra del Espíritu de Dios. Y si vemos una obra en el día de hoy, es porque es una obra del Espíritu de Dios. Y tenemos que identificar una obra del Espíritu de Dios. No es que una gente diga, yo soy cristiano, por eso dice, probad los espíritus. Es que debemos ver si realmente la obra del Espíritu de Dios está hecha en un individuo. Entonces, de los dos testamentos, el Nuevo Testamento tiene el propósito de definir, de formular doctrinas más claramente que el Antiguo. Por eso nosotros tenemos tantas epístolas instructivas, discursos y sermones en el Nuevo Testamento para explicarnos estas doctrinas. El Antiguo Testamento tenía otro propósito, por eso tantas historias y narraciones y poesías y profecías. Pero nosotros tenemos la instrucción de las doctrinas en el Nuevo. Por lo tanto, tenemos que acudir al Nuevo a ver qué aprendemos. Miren y cómo nosotros aprendemos de este aspecto de la regeneración. Ahora, no era que el Antiguo Testamento no tuviera un lenguaje para hablar de esto. Si ustedes recuerdan la fraseología circuncisión del corazón, el Antiguo Testamento la usaba. Y eso es una referencia al nuevo nacimiento. Cuando el Antiguo Testamento hablaba de eso, era para hablar del Nuevo Testamento, del nuevo nacimiento. En su término, en una terminología que ellos conocían. Me gusta una frase de John Murray que dice, lo que es patente en el Nuevo es latente en el Antiguo. Se hizo claro, no estaba tan claro y se hizo claro. De manera que las doctrinas de la fe, la doctrina del nuevo nacimiento, quizás no se desarrollan en el Antiguo como en el Nuevo, y sin embargo hay pasajes que en el Nuevo nos ayudarán, hermanos, y tenemos que acudir a esos pasajes. Pero no solo podemos decir eso con respecto a la salvación. ¿Y qué con respecto a la santificación o al vivir la vida de un cristiano piadoso? ¿Moraba el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento? ¿En los creyentes? ¿Moraba o no moraba? ¿Dónde encontramos nosotros más información acerca de esto? Bueno, en el Nuevo. Nosotros encontramos información en el Nuevo acerca de los creyentes del Nuevo, es más claro. Y encontramos pasajes donde dice, yo les voy a enviar mi Espíritu. Y el Espíritu mora en ustedes. ¿Moraba o no moraba? En el Nuevo Testamento nos es más claro, vemos información que nos habla con respecto a eso en el Nuevo. Pero ¿y qué del Antiguo? Porque nosotros vemos la fraseología en el Antiguo y vino el Espíritu sobre. Y después se fue. Pero recuerden que era una terminología para explicar la obra del Espíritu en comunidad. Y la obra que algunos de manera particular hacían como profetas, como reyes, líderes, y no necesariamente está hablando de la obra que el Espíritu hacía para salvación. Es otra cosa diferente. ¿Y qué ocurre? Que en el Antiguo nosotros no encontramos una soteriología. ¿Una qué, pastor? Una doctrina de la salvación tan desarrollada como la encontramos en el Nuevo Testamento. Por eso nosotros podemos ir a un pasaje en el Nuevo Testamento, y busco uno aquí que me viene a la mente rápido. Dice 2 Timoteo 1:14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 1:14, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Él lo dice claro. Bueno, el Antiguo Testamento no va a hablar así de claro. Porque el Antiguo Testamento no está desarrollando una doctrina de la salvación así. No está desarrollando una doctrina del Espíritu Santo de esa forma. Y nosotros tenemos entonces que llegar a conclusiones por diversas vías. Una vía obvia, hermanos, es: nosotros sabemos que el Espíritu no solo sostiene nuestra vida física, sino también nuestra vida espiritual. ¿Cuánto nosotros duraríamos como cristianos si el Espíritu Santo sale de nosotros? Yo creo que ahí mismo se acaba todo. Nosotros no podemos durar ni un segundo. Es que necesitamos al Espíritu de Dios para sobrevivir espiritualmente. ¿Y lo del Antiguo?
Hermano, la información que tenemos en el Nuevo tiene que ayudarnos en el Antiguo también. Ellos tampoco podían ni venir a vida espiritual sin el Espíritu, ni sostener esa vida espiritual sin el Espíritu. Jamás. Es más, las manifestaciones espirituales que uno ve en un individuo, y si nosotros vemos el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, mansedumbre, ¿a quién le debemos atribuir esa obra? O al Espíritu Santo, es el fruto del Espíritu. ¿Y en el Antiguo? Si vemos a alguien con contentamiento, con gozo, si vemos a alguien con amor, si vemos a alguien con paciencia y mansedumbre en el Antiguo, ¿a quién le atribuimos esa obra? Al Espíritu Santo también. Cuando uno lee el libro de los Salmos, y uno ve preocupaciones allí con respecto a Dios, y un amor hacia Dios, y un amor hacia la palabra de Dios, y un entendimiento de quién Él es delante de la presencia de Dios, y de sus pecados, y una sensibilidad de las cosas que Él ha hecho delante de la presencia de ese Dios, y de los anhelos que Él tiene de tener comunión con ese Dios, y de unirse a su pueblo, y de hacer bien a su pueblo. Abre mis labios, y yo voy a abrir de las maravillas tuyas, Señor. Cuando uno lee estas cosas en el libro de los Salmos, ¿a quién se la atribuimos? Solamente el Espíritu de Dios puede producir una cosa así. Solamente el Espíritu de Dios puede atribuir una cosa así. Pero hay algunas cosas que podemos buscar. Yo le mencionaba anteriormente el caso de los profetas, cuando en 1 de Pedro 1:11 dice que el Espíritu, habla del Espíritu Santo que estaba en ellos. El Espíritu Santo que estaba en ellos. Pero también tenemos el caso de Josué en Números capítulo 27. Números capítulo 27, versículo 18. Dice: Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Una vez más, la Biblia de las Américas pone esto allí en mayúscula. Hombre en quien está el espíritu. Y entonces viene ahora Moisés y le impone las manos. Dice, y pondrás tu mano sobre él. La pregunta es, ¿el espíritu estaba en Josué antes o después de la imposición de manos? Ya estaba cuando Moisés le impone la mano. Esa permanencia del Espíritu con Josué no dependía de que Moisés le impusiera las manos a Josué. Ya ese Espíritu estaba en él. Aunque después al final del libro de Deuteronomio encontramos que había un espíritu o algo del Espíritu que la imposición de Moisés, eso es cuando la muerte de Moisés, le traspasa a Josué, ya como su labor como líder del pueblo. Que fue lo que ocurrió en cierto sentido con Elías y Eliseo. Dame una doble porción de tu espíritu. Y había un espíritu que estaba en Elías. No era que venía y se iba, sino estaba en Elías. Bueno, en este caso, Josué tenía el Espíritu de Dios. Es hombre en quien está el Espíritu. De José, el mismo Faraón llega a reconocer que era un hombre en quien había espíritu. En el libro de Génesis, José dice, es un hombre en quien hay un espíritu. Es un hombre diferente. Y así hay ocasiones que se utiliza ese lenguaje en el Antiguo Testamento. De manera que mi postura en cuanto a esto es que hay una continuidad entre la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y su obra en el Nuevo Testamento. Hay continuidad. Sin embargo, no todo es igual. Hay discontinuidad. Hay algo que no es igual. Hay una discontinuidad marcada por la venida del Espíritu en Pentecostés que hizo una diferencia. Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Yo les decía, este es un tema sumamente instructivo acerca de la obra del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, pero que nos hace muy conscientes de la gran necesidad que tenemos del Espíritu de Dios. En Juan capítulo 7, versículos 37 al 39, está el Señor Jesús en la fiesta de los tabernáculos, y Él dice allí, se pone en pie, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Algo pasó en Pentecostés que no había ocurrido antes. Se marcaría una diferencia entre el antes y después de Pentecostés. La pregunta es el qué es. ¿Qué es esa diferencia?
moraba el Espíritu en los creyentes del Antiguo Testamento, dice que aún no habían recibido, no había venido el Espíritu Santo. Y el mismo Señor en Juan capítulo 14, en Juan capítulo 15, en Juan capítulo 16, promete, les enviaré al otro Consolador. O sea que no estaba, yo les voy a enviar. ¿Ese lenguaje significa que no estaba presente? No, hermanos, por todo lo que ya hemos visto en el Antiguo Testamento, vimos al Espíritu muy activo en el Antiguo Testamento. El Espíritu no había venido como el Espíritu de Jesucristo. El Espíritu no había venido habiéndose ya completado la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu no había venido en la manera en que ahora se iba a manifestar al mundo entero. El Espíritu no había venido en el poder y la intensidad con que se iba a manifestar después de Pentecostés. ¿Y qué leemos en el libro de los Hechos? En el capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en el mundo entero. Vendría el Espíritu de una manera tal que ya no solamente iba a ser el pueblo de Dios el recipiente de estos beneficios. Ahora Dios se iba a formar a un pueblo de toda lengua, tribu y nación. Vendría una dimensión muy diferente del Espíritu de Dios. Parte, cumplimiento de la profecía de Joel capítulo 2, donde dice que Él enviaría su Santo Espíritu y se cumpliría donde dice que el Espíritu vendría sobre toda carne. ¿Sobre toda carne en qué sentido? Sobre todo tipo de personas de todas las naciones. Y gloria a Dios porque llegó el Evangelio a República Dominicana y tú estás salvo por el Espíritu de Dios. Había sido profetizado que habría una diferencia después de Pentecostés. Y por esa diferencia estamos aquí. Otro texto es Juan capítulo 14, versículo 17. Juan 14, 17. Podemos leer desde el 16. Y si yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y ese para siempre, no es que ese Consolador antes no estaba para siempre. El contraste aquí es más bien, yo he estado aquí con vosotros, pero me tengo que ir, me voy, yo lo voy a dejar. Pero yo le voy a enviar a otro Consolador, que ese sí se va a quedar. Eso es lo que está contrastando el Señor aquí. Versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Está claro? Si tú lo ves claro, me lo explicas. Porque aquí está diciendo el Señor que ellos conocían al Espíritu. Dice, vosotros le conocéis. Ellos ya conocían esa obra. ¿Cómo? O exactamente como los santos del Antiguo Testamento lo conocían, porque Pentecostés no había ocurrido todavía. Pentecostés no había ocurrido todavía, pero ya conocían al Espíritu. Vosotros le conocéis y dice, y mora con vosotros. Y aquí no podemos meternos en tecnicismo. No, pero dice mora con, no mora in. Entonces eso significa que no estaba dentro de ellos, hermanos, como hemos visto. Los santos del Antiguo Testamento no podían hacer las cosas si el Espíritu de Dios no hubiera estado en ellos. No podían creer ni un segundo si no hubiera sido por el Espíritu de Dios. Y después dice, y estará en vosotros. Oh, pero no dice que mora. Bueno, el punto es ese, hermano. Lo mismo que Juan 7. Ha estado con ellos. Ha hecho obras. Ha salvado. Ha santificado. Ha producido piedad en santos del Antiguo Testamento. Grandiosa, que es glorioso leerlo en las Escrituras. Pero todavía había mucho más. Había dimensiones de la obra del Espíritu que ellos no habían visto, que no había ocurrido sobre la tierra. Y lo que ocurrió a partir del día de Pentecostés en adelante fue sencillamente algo glorioso, algo maravilloso. Y se manifestó aún con señales y prodigios que cumplieron su lugar en los propósitos redentores de Dios en ese momento. Pero hermanos, cuando en Juan 14, en Juan 15, en Juan 16, el Señor está hablando del Espíritu y del otro Consolador que vendría, no estaba hablando de portentos y de obras milagrosas, está hablando de una obra mucho más intensa de la manifestación de la presencia de Dios, y les promete, porque el Padre vendrá y yo vendré y moraremos con vosotros. Hermanos, una intensificación de la presencia de Dios junto a su pueblo.
Vivimos en una época privilegiada y me pregunto, ¿estamos aprovechando el privilegio? Vivimos en una época privilegiada en la presencia del Espíritu de Dios entre su pueblo. Y que veamos iglesias aquí, hermanos, verles a ustedes transformados y a muchos perseverando por años aquí, otros llegando recientemente a la vida corporativa de esta iglesia, a otras iglesias en medio de esta ciudad, proliferando y creciendo en gracia y en la estatura de nuestro Señor Jesucristo, otras iglesias en el interior, y ver lo que está ocurriendo en el mundo entero, aún en lugares hostiles. ¿A quién le atribuimos esa obra? El Espíritu de Dios operando, hermanos, y vivimos en una época privilegiada. ¿Qué vamos a hacer tú y yo en esta época privilegiada? Vamos a dejarnos utilizar en las manos de Dios. Vamos a ofrecernos a Dios como un sacrificio vivo para que Él nos utilice en su reino y para su gloria. Vamos a permanecer nosotros perdiendo el tiempo. Vamos a permanecer nosotros jugando con chucherías aquí y allá. O vamos a nosotros de una vez por todas a decir, yo voy a entregar mi vida a Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y mujer, si tú no quieres servir a Dios, hombre, si tú no quieres servir a Dios, yo soy de Él. Él me ha comprado con sangre. Si mis hijos o mis padres no quieren, pero yo voy a servir a Dios. De corazón, todos entregados al servicio de aquel que nos ha comprado con sangre preciosa. No vivimos en el Antiguo Testamento. Y el Espíritu estaba activo, pero vivimos en una época privilegiada. Bienvenido a una época privilegiada, mi hermano. No con ejército, ni con fuerza, sino en el Espíritu. Hermanos, esto hay que hacerlo en el Espíritu. Por eso tenemos que orar. Por eso tenemos que rendirnos a la guía del Espíritu de Dios. Por eso tenemos que ser llenos del Espíritu por medio de la palabra del Señor. Por eso es que nosotros no podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Tú no podrás ser la esposa que Dios quiere para ti. Tú no podrás ser el esposo que Dios quiere. Tú no podrás ser el hijo, el testificador en la universidad, en el colegio. Tú no podrás testificar de Cristo en tu trabajo. Tú no podrás ser una fuente, un faro de luz si tú no dependes del Espíritu de Dios. Trátalo de hacer por tus propias fuerzas y pronto te notarás que tú sencillamente fracasarás. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Creo que es cuanto yo tenía que decir. Se me quedaron algunas páginas más, pero yo creo que al haberle dicho ya lo que le dije, yo creo que es cuanto yo tenía que decir sobre el asunto. El Señor, el Espíritu de Dios, lo aplique a los corazones de cada uno de nosotros, como conviene. Vamos a ver. Padre, qué privilegio es estudiar tu palabra. Qué bueno que tú nos has hablado. Qué bueno que podemos conocer tu voluntad, alimentarnos con maná del cielo, no con las obras de este mundo. Oh Señor, pon amor por tu palabra en nuestros corazones. Permítenos amarte con sinceridad. Perdona nuestros pecados. Señor, cuánto hemos pecado contra ti y contra la luz que hemos recibido en tu palabra y de vivir en esta época privilegiada del Espíritu. Señor, ayúdanos a dar muerte a nuestro pecado. Ayúdanos, Señor. No podemos solos. Y que nosotros podamos ver a este grupo de santos, débiles como somos, grandes pecadores, pero transformados por ti y dedicados a ti. Padre, haz la obra. Ayúdanos a dejar las excusas, a dejar los argumentos baratos y enfrentarnos contigo y con tu Espíritu cara a cara y decir ya basta, no más. Ayúdanos, Señor. Habla, porque tu pueblo escuche. En Cristo Jesús. Amén.